Bien, queridos hermanos, vamos a iniciar una nueva predicación que se titula Cuando sufrimos, Dios está cerca. Cuando sufrimos, Dios está cerca. Esta es la segunda predicación de esta serie de redención y vamos a hablar de este tema, que cuando sufrimos, el sufrimiento y cómo Dios está cerca en nuestro sufrimiento. Vamos a hablar un poco de esto ya de frentón entrando en el libro del Éxodo. Como ustedes vieron en el capítulo 1 y capítulo 2 es donde nosotros vamos a enfocar el día de hoy. Pero, ¿será verdad que cuando nosotros sufrimos, Dios está cerca realmente? Vamos a ver algunas cosas que la Biblia trata de manera con muchísima honestidad. La Biblia no nos vende una pomada, no nos dice, pero es que tú tienes que sentir que Dios está contigo en medio del sufrimiento. Porque la verdad es que muchas veces es difícil ver claramente y percibir claramente a Dios en medio del sufrimiento. Yo puedo decir tal vez que hay raros casos, excepcionales de personas que yo he conocido con una fe tan admirable que en medio del sufrimiento aún así logran percibir y ser conscientes y ven claramente a Dios. Hace un tiempo escuché la historia de una chica, hoy día ya una joven adulta con hijos. Ella fue asaltada y violada por un desconocido en alguna calle, en algún callejón, en algún lugar así. Y ella debe haber tenido unos 13 años en ese momento. Y ella afirma que sentía que iba a morir. Nunca había tenido tanto miedo en toda su vida, pero dice que a la vez nunca había sentido a Dios tan cerca. Yo sé que es difícil para nosotros imaginarnos algo como eso, porque tal vez muchos de nosotros, por cosas mucho menores, mucho más pequeñas, dejamos de ser conscientes de que Dios está cerca y dejamos de sentir a Dios cerca. Ya empezamos a sentir que Dios está lejos, que nos abandonó, que nos dio la espalda. Entonces una situación como esta ciertamente no es una situación que nosotros podemos decir que es la regla para todos. Muchos efectivamente sufren en medio del sufrimiento, nos cuesta identificar claramente que Dios está con nosotros. Así que vamos a hablar acerca de eso. Pero antes de entrar de frentón a los dos primeros capítulos del Éxodo, yo quiero mostrarles un poquito sobre el libro del Éxodo. ¿Cuántos de ustedes ya empezaron a leer el libro del Éxodo? Ahora, en este momento. Ninguno. Quizá uno puede decir, no, yo lo leí 3 años atrás. No sirve eso, hay que leerlo ahora desde julio. ¿Quién de ustedes ya empezó a leer Éxodo desde julio? Consejo, empiece a hacerlo, para que el Señor pueda hablar mucho más a su corazón. Primero, libro fascinante, con una historia extraordinaria, una historia realmente impactante. Lo que muestra aquí es una historia llena de esperanza. Y yo les decía hace un tiempo atrás, en algún otro texto que hayamos estudiado del Éxodo, y se los comenté, que la película El Príncipe de Egipto, película comercial, muestra muy poco, o muestra un poco de los relatos del Éxodo, pero no es tan exacta, justamente al relato bíblico. De partida que nos muestra a Moisés como alguien súper joven, y en realidad Moisés tenía 40 años cuando huyó de Egipto, y 80 cuando Dios lo llama en la zarza ardiente. Entonces, si tú eres de los que creen que Dios solamente llama a gente joven para usarlos, lee tu Biblia, porque no es así, porque existen muchos casos y prejuicios con relación a eso. No, es que Dios solamente usa y llama a la gente joven, y no me cabe duda de eso. Dios también llama a la gente joven, como lo hizo con Samuel, por ejemplo, que él era un jovencito, él era un niño cuando escucha el llamado del Señor. Pero Moisés, hermanos, tenía 80 años cuando vino el llamado del Señor. Y ahí se pone buena la cosa. Se pone buena la cosa a los 80 años. Y eso ocurre en el capítulo 3 del Éxodo. Entonces, el capítulo 1 y 2 nos muestran los primeros 80 años de vida de Moisés resumidos en 2 capítulos. O sea que lo que vamos a ver, lo que leímos recién, son 80 años de la vida de una persona. Que el Espíritu Santo le parecieron tan interesantes que nos deja casi nada. Porque efectivamente, desde la perspectiva del Espíritu Santo, no es tan interesante para nosotros eso. Desde la perspectiva del Espíritu Santo, la cosa se pone buena de los 80 años para arriba. Algunos empiezan a asustar ya, pues con 38, 39, los 40, ¿qué voy a hacer? ¿Qué será de mí, Señor? Y empieza la crisis de mediana edad. No deben caer en eso, justamente pensando que el Señor aún tiene mucho que hacer en nosotros. Entonces el libro del Éxodo nos cuenta cómo Dios liberó a su pueblo de Egipto, y como yo les decía, la película El Príncipe de Egipto tal vez no es tan exacta en cuanto al relato bíblico, detalles históricos específicos, pero hay una cosa que la película es súper fiel al texto bíblico. Y esto es muy curioso, porque es muy fiel al texto bíblico en cuanto al espíritu de lo que se quiere mostrar. Es una historia de liberación de un pueblo oprimido que clama a Dios y ve cómo Dios realiza maravillas para liberarlos. Y en ese sentido la película lo muestra súper bien. ¿Quién la ha visto?
Es súper emocionante cuando empieza con la canción "Libéranos, óyenos, libéranos". Y uno como que se le llegan a parar los pelos. O cuando está la madre de Moisés con él, "Río, oh río, cuida de él". Y uno se emociona con la película porque tiene ese espíritu de opresión, de dolor, de quebranto y el anhelo de un Dios que interviene en favor de su pueblo. Es tremenda, la he visto como 20 veces, la voy a ver unas 20 veces más. Así que en ese sentido la película muestra súper bien eso, una historia de redención. Si les gustan películas que sean más completas, con actores de real, tienen la película Los 10 Mandamientos de Charlton Heston. Pero una película súper larga que no todos se dan la lata de verla, además con los efectos especiales, ahí nomás, pero es una buena película que muestra muy bien el texto bíblico. Y bien, ¿cómo está dividido el libro del Éxodo? Y yo les quiero proponer lo siguiente. El Éxodo tiene básica y esencialmente 7 partes, ¿sí? Pero quiero que entiendan la lógica, que existe una forma propia muy específica de la literatura antigua. Se usaba mucho, que era el quiasmo. Quiero que la hermana tire la siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca del quiasmo. Imagino que algunos de ustedes que ya han estudiado un poquito, que han conocido un poquito de literatura poética, sapiencial, literatura antigua incluso en el mundo del arte, es muy común el uso del quiasmo. El quiasmo es una forma de organizar el material cuando tú escribes una composición literaria y se usaba mucho en la antigüedad. Y básicamente la idea consiste en repetir ideas, pero ojo, repetirlas de manera cruzada. De ahí la palabra quiasmo, que inicia con la letra griega ki o ji, en el griego, que se escribe como una X. Y ahí está la idea de un quiasmo, es como una X que se va juntando todo en el centro. Entonces el quiasmo cruza las ideas, presenta una idea al inicio y la repite, pero no al tiro, no como un paralelismo sinónimo de los salmos, sino que la repite al final. Y hay una segunda idea y la vuelve a repetir, pero en la penúltima, luego una tercera idea que la repite en la antepenúltima y finalmente, en este caso que son 7 ideas, la séptima idea queda al centro, al medio, el corazón de este quiasmo. Es como un sándwich, básicamente. Bonito, ¿no? De esa forma está compuesto el libro del Éxodo. Ahí tienen la imagen, ahí ustedes ven del capítulo 1 al capítulo 5 del Éxodo, el pueblo está construyendo para Faraón. Y se repite la idea de construir, porque el libro termina con el pueblo construyendo el tabernáculo para Dios. Entonces algunos de ustedes que piensan que Dios los liberó para que no trabajaran, de partida que son unos flojos de porquería por pensar eso, y en segundo lugar, que no es esa la idea, sino que la diferencia es que ellos están haciendo un trabajo alienante, un trabajo del cual ellos no disfrutaban ni usufructuaban nada de él. Pero ahora sí, terminan trabajando, y tal vez trabajando más duramente, en el sentido de esfuerzo físico, pero con gozo, sabiendo que están construyendo el tabernáculo que ellos van a usar para adorar y estar cerca de su Dios. Entonces es muy distinto trabajar arduamente para que otro disfrute de mi trabajo, a trabajar y poder disfrutar del fruto para glorificar a Dios haciendo eso. Luego tenemos todos los preparativos y todo lo que Dios hizo para manifestar como el culmine de su liberación, el Cordero de Dios. Las plagas hasta que llega el Cordero. Las plagas en realidad son un preámbulo para que Dios manifieste la salvación a través del Cordero que iba a derramar su sangre. Por lo tanto, la idea entre el capítulo 6 y el 12 es el Cordero Pascual, el Cordero de Dios. Y se repite luego una idea similar, pero contraria en cuanto a que el pueblo está idolatrando ahora un becerro de oro. Ese episodio está entre el 32 y el 34. Luego entonces el pueblo está en el desierto y es acompañado por la presencia del Señor. Dios acompaña a su pueblo en el 13 al 18, dándoles maná, dándoles agua en el desierto, dándole codornices. Entonces esta idea de que el Señor acompaña y sustenta y preserva a su pueblo. Y la siguiente idea es que Dios habita con su pueblo en el capítulo 25 al 31, o sea, Él viene a morar con ellos en el tabernáculo y va a estar con ellos. Y aquí comienza a dar las instrucciones para el tabernáculo. ¿Qué idea nos queda al medio? ¿Cuál es la más importante? Que Dios manifiesta su gracia y su ley. Ahí tenemos el pacto en el monte Sinaí, que es el corazón del Éxodo, entre el 19 y el 24, la alianza en el Sinaí. Y eso es el centro del libro del Éxodo. Bien, ¿les queda más o menos clara la idea o no? Así como está compuesto el libro del Éxodo.
Muy bien, así que empiecen a leer el Éxodo con esa mentalidad de hacer estas ideas cruzadas mediante el quiasmo. Bien, ¿qué es lo que nosotros encontramos en esta historia? En estos capítulos que leyeron nuestros hermanos. ¿Qué es lo que más se ve? Claramente un pueblo que sufre. Nosotros vemos claramente a un pueblo que sufre. Y comienza contándonos un preámbulo de cómo el pueblo llegó a vivir en Egipto. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. El pueblo llegó a vivir en Egipto, recuerde esto, porque Dios le dijo a Jacob en el capítulo 46 del Génesis que fuera a Egipto. ¿Escuchó eso? ¿Quién le dijo a su pueblo que fuera a Egipto? Dios se lo dijo. Yo quiero que ninguno de ustedes cometa el error simplista y burdo de pensar, claro, ¿para qué fueron para Egipto? No debieron haber ido, por eso terminaron esclavos. Porque nuestra lógica es así, ¿o no? ¿Se han fijado? Nosotros decimos, si tú tomas buenas decisiones, correctas decisiones, buenas cosas te pasarán. Si tú tomas malas decisiones, cosas horribles te pasarán. Y todos sabemos, no nos hagamos los Larry con estos, de que hay pésimas decisiones que hemos tomado. Y Dios, en su misericordia, no nos ha hecho pagar. ¿Es así o no es así? No nos hace pagar las consecuencias que deberíamos pagar. Todos sabemos eso. Pero así también, del mismo modo, muchas veces tú puedes estar tomando la decisión correcta. Tú puedes estar obedeciendo al Señor, pero no necesariamente vas a disfrutar de grandes y maravillosas bendiciones porque estás tomando esa decisión correcta. Hay dos problemas que ocurren por ver las cosas así. En primer lugar, hermanos, tenemos que recordar que estamos en un mundo caído. Caído, donde las causas y los efectos ya no se relacionan tan lisa y llanamente como era en el principio, cuando Dios creó todas las cosas buenas. Estamos en un mundo caído, en un mundo que no funciona bien. Mucha gente buena le pasan cosas malas. Bueno, gente buena entre comillas. Pero mucha gente mala, ahí sin comillas, porque todos somos malos, literalmente, a veces les pasan cosas buenas a pesar de eso. Porque este mundo no es tan simple como parece. Y lo segundo es el peligro de que nosotros empezamos a predicar así. Miren, tomen cuidado con sus decisiones. Tomen decisiones correctas, porque si tú tomas decisiones correctas, entonces tu vida no será un desastre. Tu vida andará todo súper bien. Pero si no, tu vida va a ser un desastre, va a ser una vida horrorosa y te ocurrirán cosas terribles y grandes calamidades vendrán sobre tu vida y sufrirás las consecuencias de todas tus malas decisiones. Y empezamos a girar en torno a eso. Y eso tiene un resultado bueno, porque yo como pastor, si predicara así, podría lograr cosas positivas tal vez que beneficien la institución religiosa. ¿Los podría tener ustedes con miedo constante? Y podría lograr, por ejemplo, sacarles todos sus diezmos. ¿Sí? Dale tu diezmo al Señor, porque si no... Y ahí empezamos. Maravilloso. Tendríamos como el 90% de los diezmos de ustedes. Y hubiésemos ampliado el templo. ¿Se fijan entonces? O sea, es beneficioso para la institución religiosa un discurso como ese. Pero no es bíblico. No es bíblico. Porque la Biblia nos habla de un Dios de gracia que se relaciona contigo y conmigo, no desde una lógica de consumo o negocio comercial. Dios quiere establecer con nosotros una relación de padre. Un padre lleno de amor, verdadero y perfecto, no se relaciona con sus hijos con una lógica del consumo comercial. ¿Se entiende o no? Hermano, usted diezme porque no se manifiesta que ama al Señor. Y nada más. Y listo. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Vemos en cambio que Dios guió a Jacob. Jacob oró y le preguntó al Señor. Y el Señor en el capítulo 46 de Génesis es súper claro y explícito. Le dice que Dios se le apareció y le dijo a Jacob, Jacob, baja a Egipto, anda tú con toda tu familia, porque allá yo haré de ustedes una gran nación. No les dijo cómo iba a ser de ellos una gran nación. No les dijo. El cómo era otra cosa. Iba a ser a través del sufrimiento y a través de la esclavitud. Pero de que hizo de ellos una gran nación en Egipto, hizo de ellos una gran nación en Egipto. Sin embargo, para que ninguno piense que Dios estaba ocultando información a Jacob, usted tiene que ir un poquito más atrás. Y ustedes van a encontrar a Abraham, el abuelo de Jacob. Y Dios le había dicho a Abraham, tu descendencia va a ir a Egipto y van a ser esclavos allá 400 años.
Así que Abraham ya sabía que eso iba a pasar. Jacob sabía que eso iba a pasar. ¿Y sabe qué, hermano? Era parte del plan de Dios. Y eso es lo primero que nos descoloca en relación al sufrimiento. A ver. O sea que el sufrimiento que yo he vivido es parte del plan de Dios. O sea que los dolores, el dolor que yo he vivido en mi vida, cualquiera que sea, de la naturaleza que sea, fue un dolor que Dios tenía en su plan para mí. Y la respuesta bíblica es un categórico sí. Dios en su amor, soberanía y sabiduría ha guiado tu vida y ha usado toda circunstancia, toda, incluso tu sufrimiento, para lograr su propósito en ti. El sufrimiento que tú has tratado de apagar a través de conductas adictivas, a través de apegarse a estupefacientes que te saquen de la realidad, a través de involucrarte en relaciones vacías y sin sentido para poder sentir algún tipo de valor o placer. Todo ese dolor que te ha llevado a tomar decisiones estúpidas. Todo ese sufrimiento estaba en el plan de Dios. Pero eso no niega en absoluto que es tu responsabilidad el cómo tú reaccionas a ese dolor y sufrimiento. Muchos pecan contra nosotros, pero eso no significa que yo reaccione pecaminosamente al pecado que otros cometen contra mí. ¿Me entienden o no? Es verdad que tal vez tu padre pecó contra ti abandonándote a temprana edad, dejando la casa, siendo total y absolutamente ausente, pero eso no justifica ni hace que Dios tenga la culpa de tu reacción. Tu reacción frente a ese sufrimiento, la responsabilidad es tuya. Y si tú has reaccionado de manera pecaminosa, guardando rencor en el corazón, no perdonando, deseando venganza o deseando de uno u otro modo satisfacer necesidades en otras cosas, reacción pecaminosa, tú eres responsable de eso. Si en algún nivel alguien abusó de ti cuando eras aún alguien indefenso sin poder defenderte, sí, fue un pecado grave que otro cometió contra ti. Y no es culpa tuya. Tú has sido víctima de esa situación y te lo quiero decir bien claro. Sin embargo, el cómo reaccionamos posteriormente a ese tipo de cosas, muchas veces, no siempre, pero muchas veces son reacciones pecaminosas. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios quiere de nosotros y quiere mostrarnos libertad. Hermanos, el Señor quiere liberarnos, pero esa libertad no significa que viene a través de un camino liso y llano de perfección. Yo sé que algunos de ustedes que incluso están heridos con Dios, porque ustedes oraron, ayunaron y le pidieron a Dios dirección en algo. Y Dios los llevó por un camino que a ustedes no les agradó. Y no fue bueno tal vez. Desde tu perspectiva no fue bueno. Tal vez tú oraste y le pediste al Señor, Señor, ¿debo involucrarme en esta relación? Y tú te involucraste en esa relación. Y terminó mal, con abandono, con dolor para ti y para otros. Tal vez tú estás incluso un poco enojado, sentido con el Señor. ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios permitió eso? Porque todavía estamos en la lógica de una relación comercial. De que Dios es un empleado en un mostrador que da para recibir, con el cual tú entras en una relación comercial, no en una relación de padre e hijo, una relación de amor. Yo le di a Dios tanto, ¿por qué a cambio Él no me da lo que debería haberme dado? Yo le di a Dios oraciones y ayunos para buscar a la persona correcta. ¿Por qué Dios me dio esta porquería al lado mío? Así escuché el otro día a mi esposa. No, fuera de broma, pero pasa eso. Pasa eso que una vez es como que ve su matrimonio y se queja con el Señor. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cómo Dios permite. Hermanos, Dios permite que andemos por caminos de sufrimiento para moldear nuestro carácter. Y eso nos lleva al primer encabezado. Cuando sufrimos, la Biblia es muy honesta con esto. Cuando sufrimos, Dios parece ausente. Cuando sufrimos, Dios parece ausente. Yo leyendo Éxodo 1 y 2, me quedó algo muy claro. Es algo total y absolutamente exegético. Está en la Biblia, en la lengua original en la que fue escrita, en el hebreo, en el texto masorético, en la Septuaginta, que es más antigua, también está. Pero el problema en realidad es lo que no está. Lo estoy diciendo mal. En Éxodo 1 y 2, ¿sabe qué? Dios casi no es nombrado. Dios parece ausente. Y digo casi porque el único momento en el cual es nombrado Dios es con estas parteras que temían a Dios y por causa del temor de Dios decidieron no matar a los niños hebreos y Dios las bendijo. Y nada más. Pero eso es todo, casi como una nota al pie de página. Pero el loco que aparece hablando, ordenando, diciendo cosas, decretando, chispeando los dedos es Faraón.
Y cuando tú miras esto, tú no puedes evitar decir lo siguiente: el Espíritu Santo algo nos quiere decir con esto. El Espíritu Santo algo nos quiere decir con este arreglo literario que nos muestra, porque el Espíritu de Dios es un gran artista. Ustedes deben saber eso. Así que Él toma decisiones artísticas junto con los autores bíblicos, como en este caso es Moisés, y queda todo arreglado armónicamente. Y ahí entonces Dios nos está diciendo algo, que cuando sufrimos, Dios nos parece ausente. Yo sé que es así. Nosotros sabemos que es así. Hemos estado en situaciones de dolor y de sufrimiento y nos preguntamos, ¿será que Dios realmente está escuchando mi oración? ¿Será que mi oración pasa el techo? ¿Será que tiene algún sentido que yo doble mis rodillas y ore? Y hacemos nuestras las palabras de Jeremías, que él dice: si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche. Y yo lloré, lloré y lloré, y mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, dice el salmista. Y no vi la solución. Tal vez algunos de nosotros terminamos nuestra oración como en el Salmo 88. El Salmo 88 es muy curioso, porque muchos salmos terminan con angustia, con tristeza, con pena, con dolor, pero terminan con un cántico de alabanza al Señor. El Salmo 88 termina con angustia. Ese salmo termina diciendo: y la oscuridad es mi única amiga. Punto. Qué bonito. Ni Radiohead en toda su gloria. Triste la hora. Súper triste. Y a veces nosotros estamos en medio del sufrimiento y nos parece que Dios está ausente. Y el texto muestra eso de manera muy hermosa, porque pareciera que Dios no está aquí, excepto en un acto de fidelidad de dos parteras que a cambio Dios las bendice. Pero eso es como nada, es como, ya, ok, está bien, pero hay un pueblo entero que está sufriendo. Como que no interesa mucho saber que bendijo a dos mujeres, siendo que un pueblo entero está siendo oprimido y están matando niños indefensos igual. Entonces nos parece que Dios está ausente, pero a quien vemos como protagonista, levantándose con poder, es Faraón. Y yo quiero que no subestime un hecho histórico muy importante que es clave para entender el Éxodo. Faraón era un dios para la cultura egipcia. No metafóricamente, literalmente él era adorado como un dios. Él era un hijo de los dioses. Debía ser considerado un dios y adorado como un dios. Así funcionaba la cultura egipcia. Esto es un hecho histórico y todos los primeros capítulos del Éxodo funcionan teniendo esa idea por detrás, que Faraón es un dios. Entonces vemos al Dios verdadero ausente, al Dios creador de los cielos y la tierra ausente, pero al Dios con minúscula, al Dios de Egipto, pucha que tiene poder, pucha que hace y deshace. Y yo les comentaba a ustedes, y ustedes lo saben, esto es estadístico, esto es real, que más del 90% de los casos de violaciones no son por causa de un desconocido que te asaltó y te violó. La verdad es que más del 90% de los abusos sexuales son sistemáticos de parte de un padrastro, un tío o alguien cercano a la familia. Por lo tanto, nosotros sabemos, y si alguien no ha vivido esto, nos cuesta mucho imaginar el tremendo dolor y decepción que esto genera en el corazón de un niño o de una niña, que debiera crecer los primeros años de su vida aprendiendo a confiar en quien le cuida, pero que en vez de eso su mundo se rompe y pierde la capacidad de toda confianza, humanamente hablando, de aquí en adelante. Solo Dios puede restaurar algo como eso. Entonces es difícil cuando uno vive algo como eso, una vez tras otra. Violaciones sistemáticas. Cuando hay amenazas de por medio. Si tú le cuentas a tu papá y a tu mamá, yo les voy a hacer daño. Son mentiras. Pero el niño no sabe que son mentiras. El niño tiene la capacidad de darse cuenta de eso. El niño por amor a sus padres no les cuenta. Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios para este niño en esta situación? Yo solo puedo decir que yo sé que Dios está cerca. Pero también puedo decir con toda honestidad que no sé cómo. No sé cómo. Porque yo no estoy aquí ni para entender a Dios ni para explicártelo, sino que para decirte que hay razones. Y siempre las van a ver para que tú sigas confiando en Él plenamente. Y eso es un salto de fe. Para que tu corazón siga descansando en Él plenamente. Pero en medio del dolor, de la tiranía y de la opresión, nosotros vemos un ciclo. Y a mí me parece muy interesante estudiando el Éxodo capítulo 1, cómo se genera una tiranía, cómo se fortalece una tiranía. La construcción de una tiranía ocurre de la siguiente manera. Y esto ya es un tema que incluso puede ser geopolítico para que lo podamos estudiar socialmente,
Quizás los que les gusta estudiar un poquito la historia pueden ver incluso como ciertos elementos comunes entre la tiranía egipcia y cómo fue, por ejemplo, el movimiento nazi. Por ejemplo, estaba Goebbels, que él era el encargado de toda la propaganda nazi. Era como el capo de la propaganda nazi. Hermano, la propaganda nazi era súper inspiradora. Por algo lograron convencer a tanta gente de que eran una raza superior. Entonces él lideraba la propaganda política, la parte artística, las películas, los documentales, los afiches, toda la propaganda nazi. Y básicamente siempre usan la misma estrategia. ¿Y sabe cuál es? Causar en el pueblo temor y desconfianza hacia los judíos. Eso está claramente en el texto bíblico y es el primer paso que da Faraón. Lea conmigo el versículo 8 y el versículo 9. Pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas. ¿Qué está diciendo ahí? Cuidado con los israelitas. Propaganda. ¿Lo ven o no? La propaganda del que está en el poder. Así que interesante para los estudiantes de historia considerar esto en el Éxodo. Lo segundo es opresión. Versículo 11. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Los capataces estaban encargados de supervisar, no, de oprimir a los hebreos. Y lo tercero, trabajos forzados. El mismo versículo 11. Les impusieron trabajos forzados tales como edificar para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramsés. Edificar para Faraón. Ellos trabajan de sol a sol para no disfrutar absolutamente nada del fruto de su trabajo. ¿Les parece conocido eso? Eso se llama trabajo alienado o alienante. Es cuando tú te relacionas con tus manos y con tu mente y produces un fruto y no puedes hacer uso y goce y disfrute de ese fruto. Dios nos creó para el trabajo. El trabajo no es un castigo por el pecado. El trabajo ya existía antes de que Adán y Eva pecaran. Dios quiere que trabajes. Dios quiere que trabajes haciendo uso de tu fuerza, tu capacidad, tu inteligencia, tus manos. Y el que no trabaja, que no coma, dice la palabra del Señor. En este contexto, cuando estamos trabajando y podemos ver el fruto de nuestro trabajo y disfrutar de nuestro trabajo, tenemos una relación sana con el trabajo, que finalmente busca glorificar a Dios. Pero cuando yo trabajo y no veo el fruto y no disfruto del resultado, tenemos un trabajo alienado, donde yo paso a tener una relación casi de esclavitud frente a mi trabajo. Y es súper interesante eso, porque les quiero decir algo. Muchos de nosotros estamos en esclavitud voluntaria. Tenemos un trabajo alienado. A ver, ¿cómo se nos va el sueldo? Como agua entre los dedos. ¿Sabes por qué? Por el deseo de querer tener cosas que no necesitamos. Y así estamos, deuda tras deuda, tras deuda, tras deuda, tras deuda, y no podemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Y ahí estamos, con una camisa de fuerza, de fierro incluso. Pues bien, trabajo alienante y supresión de la libertad. Ahora la cosa se pone más seria aún. Número 4, asesinato de indefensos. ¿Cómo? A través de las artimañas, triquiñuelas, manipulaciones, en el caso de Faraón, ordenar a las parteras hebreas que maten a los niños varones para que así el pueblo hebreo no tome fuerza. Esa es la lógica. La lógica de matar a los varones es para que el pueblo hebreo no tome fuerza. Las mujeres, en cambio, tú igual las puedes usar para el trabajo. Y por último, lo que un hombre fuerte carga, con 2 o 3 mujeres igual lo puede hacer. No es problema, a la mujer se le puede dar trabajo de esclavitud. Esa es la lógica para Faraón. Pero para él, los hombres son peligrosos. Porque si se levantan y si hay una revuelta, entonces los hombres nos van a ir a la guerra y van a guerrear contra nosotros. Así que la visión de Faraón, él toma una decisión, eliminar a los niños varones hebreos. Pero eso le pareció poco. Así que termina finalmente con una masacre general de los varones. No lo logró gracias a la acción de Sifrá y Fuá. Recuerda esos nombres, tremendas mujeres. Así que Faraón simplemente da la orden y autoriza. Cualquier egipcio que vea un bebé hebreo varón tiene derecho a pescar al cabro chico y lanzarlo al río. Y así termina el versículo 22. El Faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida. ¿Dónde está Dios acá? Nos cuesta verlo. ¿Es tan honesto el texto bíblico
con eso que casi no nombra a nuestro Señor. Y lo hace a propósito. Casi no lo nombra. Pero nombra a Faraón. Aparece Faraón hablando, decidiendo, oprimiendo, ejerciendo poder. Pero Dios muy poco. Dios parece ausente. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver cómo se va levantando, por lo tanto, una opresión que se va haciendo cada vez peor contra los hebreos. Obviamente eran tiempos oscuros. Eran tiempos de dolor para el pueblo. Eran tiempos también, de una u otra manera, de profunda decepción. ¿Por qué Dios le dijo a nuestro bisabuelo, a Jacob, por qué también le dijo a Abraham que vinieran a Egipto? ¿Por qué Dios nos hizo eso? Son preguntas que no son fáciles de responder, a menos que uno las mire desde la perspectiva más amplia, desde la historia de la redención. Y en el caso para nosotros, necesitamos ver que los años pasan y entender la gran historia de Dios. Pero no siempre podemos vivir tantos años, digamos. Así que eso igual es creerlo por fe, confiar y entender que Dios sí está ahí. Y yo les quiero mostrar dos formas en las que podemos ver a Dios en medio de esto. Y ahora viene el segundo encabezado. Cuando sufrimos, Dios cuida y sustenta. Cuando yo hablo de cuidado y de sustento, yo quiero traer a colación un concepto teológico, que es providencia. ¿Sí? La providencia de Dios es el hecho de que Dios hace uso de todos los acontecimientos del universo. Todos los acontecimientos del universo están bajo su gobierno y Dios los gobierna de tal modo que por medio de su providencia trae bendición para su pueblo. Y trae destrucción y castigo para el impío, pero moviéndose de maneras que no son tan obvias para nosotros. La providencia de Dios es el hecho que nos permite a nosotros estar aquí. Es el hecho que nos hace a nosotros ser quienes somos hoy. Por la providencia de Dios, tú naciste en el lugar donde naciste. Por la providencia de Dios, tú creciste en el lugar donde creciste. Por la providencia de Dios, tienes la familia que tienes. Que puede ser mala, media charcha, filo, pero es tu familia. Entonces Dios nos guía en cada acontecimiento de nuestra vida para que nosotros estemos en donde estamos, porque su providencia nos tiene donde estamos. Y la providencia de Dios es su cuidado y su sustento. Aquí, en este caso, yo veo claramente que Dios muestra su providencia a través, ¿saben de quién? Porque ¿cuál es la gran preocupación de Faraón? Los varones. Pero yo veo la providencia de Dios a través de mujeres que resisten al poder y autoridad de Faraón. Hay un grupo de mujeres que son la resistencia pacífica, digamos. Si nosotros vemos, hay mujeres. Y ojo que interesante, porque justamente Faraón dice, maten a los hombres, las mujeres no. Total, ¿qué van a hacer? Y las mujeres fueron las que le dieron el peor dolor de cabeza a Faraón. Le pasó por machista, por estúpido, como todo machista. Faraón, lamentablemente, no se da cuenta. Y esto ocurre incluso bajo sus propias narices, que estas mujeres lo traicionan. Y él no puede hacer nada al respecto, porque además las mujeres tienen una capacidad que es maravillosa, que Dios se las dio. La idea es que la usen para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. Que es una capacidad maravillosa para armar algún tipo de triquiñuela que uno termina diciendo, bueno ya, tú ganas. No sé cómo explicarlo, no sé qué palabra usar. La única palabra que se me ocurre es manipulación. Pero en este caso, digamos que son pillas, ¿ya? Las mujeres son pillas. Pero es una pillería gloriosa y llena del Espíritu de Dios en estos casos. En casos como estos. O sea, yo he conocido hermanas, mujeres, que se la ingenian de manera absolutamente genial para poder ir a la iglesia teniendo esposos alcohólicos y no cristianos que les prohíben congregarse. ¿Pasa o no pasa? Mi esposo no me deja venir y ¿qué hace acá, hermana? Lo hacen. No sé cómo lo hacen, pero logran servir al Señor. Si me preguntan a mí, es una pillería o una manipulación, qué sé yo, una embolinada de perdiz, de alguna manera, pero es para glorificar al Señor. Así nomás, porque cuando se trata de resistir al tirano, al diablo, al homicida, tenemos que hacerlo. En la Alemania nazi, mientras muchos líderes religiosos guardaban silencio frente al abuso del régimen nazi de Hitler, el pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer eligió otro camino. Él comprendió que la fidelidad a Cristo le exigía oponerse a la injusticia, incluso si eso significaba ir en contra del poder político. Él escondía judíos. Él incluso buscó la forma de derrocar a Hitler. Y él dijo, no es solo el deber cristiano vendar las heridas del que ha sido golpeado por la rueda, sino que también ponerle un palo a la rueda misma. Su resistencia le costó la vida,
fue ejecutado por los nazis en 1945. Pero su ejemplo nos recuerda que la fe cristiana no es pasiva ante el mal. A veces resistir al tirano es un acto de obediencia a Dios. Estas mujeres se resistieron a la tiranía y fueron bendecidas por el Señor. Y estas mujeres no tuvieron un levantamiento violento, pero fue de manera sutil, de manera hermosa, como muchas mujeres saben hacerlo, ¿sí o no? De manera hermosa, sutil, lograron vencer a Faraón. Tenemos estas parteras, Sifrá y Fubá. Entonces nosotros vemos que ellas, por ejemplo, vienen y Faraón les dice, maten a todos los niños varones. Y no los matan. Pero ellas astutamente se hacen las Larry. Olímpicamente. Y ¡pum! Nacen y nacen y nacen varones, 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 niñito, 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 y métale cortando prepucio. Y Faraón se dio cuenta y las llama, y cuando las llama, ella le da una explicación. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué siguen naciendo varones hebreos? No, es que lo que pasa es que las mujeres hebreas son muy fuertes. Y cuando ellas dan a luz antes de que nosotros lleguemos. Cuando nos llaman, ellas ya están listas, dieron a luz y no podemos hacer nada al respecto porque el bebé ya nació. Porque la idea al parecer de Faraón era que ellas estrangularan a los bebés mientras estaban naciendo. Esa era la idea. Y decirle, oh, nació muerto. Esa era la idea. Pero no pudo resultar el plan de Faraón porque Sifrá y Fubá resistieron a Faraón. Luego nosotros tenemos a la madre de Moisés. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Se llama Jocabed. Jocabed. Resulta que Jocabed también resiste a Faraón. Ella tiene un bebé, Moisés, que aún no se llama Moisés, pero tiene a su bebé y lo oculta porque, ¿qué dice la palabra? Que lo encontró muy hermoso. ¿No les parece bonito eso? Ella es cándida, Jocabed. Ella no es como una mujer revolucionaria, como, ¿qué pasa? Escondo la guagua. No es así, sino que ella simplemente encontró lindo a su bebé. Lo encontró hermoso. Pero como lo encontró lindo, termina siendo un acto de desobediencia civil espectacular. Esconde a su bebé. Y como no logra esconderlo tanto tiempo, va creciendo, tiene ya 3 meses. ¿Y qué hace? Ella arma una cesta y la prepara para ponerla en el río y pone al niño en el río. Es heavy esto, porque de algún modo es un tremendo acto de fe. Veamos qué pasa. Veamos quién puede ser que la encuentre. Veamos qué ocurre. Y dice que la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Y ahora tenemos el caso de Miriam, que es la hermana de Moisés. Y Miriam, la hermana de Moisés, ella tiene un papel protagónico aquí en esta parte. Porque ella va y sigue la cesta. ¿Y qué ocurre? ¿Quién encuentra la cesta? La hija de Faraón. Y ella dice que la hija de Faraón se da cuenta. Dice, es un bebé hebreo. Pero no lo mata, sabiendo la orden de su padre, sino que decide adoptarlo. Una adopción subversiva. Ese es el nombre de la estrategia de la hija de Faraón que inauguró ese día. Estrategia, por lo demás, que nosotros deberíamos adoptar. Nosotros deberíamos hacerlo. Es interesante esto, porque nosotros hablamos mucho, condenamos el aborto y estamos de acuerdo, pero ¿cuántos de nosotros, qué estamos haciendo con las niñas que tienen bebés teniendo 11 o 12 años como fruto de violaciones constantes de un familiar, un padrastro, un abuelo? ¿Nos estamos nosotros ofreciendo para adoptar a esos niños? Es una buena pregunta, ¿no? Sería bueno ser consecuente con lo que decimos, con ese discurso pro vida. Entonces tenemos que unir ese discurso pro vida con acciones concretas. Los cristianos deberíamos adoptar. Y es lo que la hija de Faraón hace. La hija de Faraón efectivamente adopta a un bebé hebreo sabiendo que es hebreo. Y Miriam, la hermana, nuevamente entra acá en escena y va con sutileza, ¿no es cierto?, femenina. Viene esta niña y le dice a la hija de Faraón, oiga, hija de Faraón, ¿no le gustaría a usted que este niño hebreo fuese amamantado, criado, este pequeño niño, en sus primeros años, algunos años tal vez, por alguna madre o nodriza hebrea? ¿Qué le parece la idea, hija de Faraón? Y ella dice, ya, pues, tráeme una hija hebrea. Y le trae a la misma mamá, a la misma madre de Moisés. Y dice que la hija de Faraón, más encima le pagó. Le pagó por ser la mamá de su hijo. ¿Cacharon esa cuestión o no? ¿No les parece espectacular cómo se unen todos los cabos? Bueno, eso se llama providencia. Es Dios cuidando y sustentando de manera sutil, misteriosa.
pero es Dios quien sí está presente. Entonces hay pequeños actos inesperados de Dios por medio de los cuales, aún en la más terrible situación, Dios te está cuidando. Dios te está cuidando. Dios está fortaleciendo tu corazón. Dios te está enseñando. Dios está trabajando en tu vida y Dios no te ha dejado solo. No te ha dejado sola. En medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, te parece que Dios está ausente, pero no lo está. Dios está presente. Dios está en medio nuestro. Queremos visión de ángeles. Queremos que el cielo se abra y grandes señales ocurran. Pero Dios tiene tiempo para cada cosa. En medio de todo esto, este pueblo se estaba multiplicando. Eran aproximadamente 2 millones de personas que Moisés guió por el desierto durante 40 años. 2 millones. Yo sé que para nosotros no es mucho en nuestra cultura actual, pero piensen esa cifra en la antigüedad. 2 millones de hebreos. Porque el pueblo estaba creciendo, multiplicándose y fortaleciendo en medio de todo este dolor y sufrimiento. Dios estaba en su providencia cuidando y sustentando a su pueblo. Entonces, yo creo que tú lo entiendas claramente. En el capítulo del libro que utilizamos de base, de hecho, para preparar estas predicaciones, se cuenta la historia de una mujer que se llama Sara. Y el sufrimiento de esta chica, de Sara, nosotros pienso yo que ningún niño debería vivir algo como eso. Ningún niño. Por el simple hecho de ella ser hija de una relación adúltera de su madre, entonces su papá o su padrastro la odió desde niña toda su vida. Dice el texto que la odió, pero con total y absoluto odio. Un odio total y absolutamente irracional e inhumano que solo puede venir de Satanás. Un odio diabólico hacia una pequeña niña que no tenía la culpa del pecado que su madre cometió. Que niña mandada a dormir una semana entera en el patio, castigada con 6 años en primero básico. Sin cambiarse de ropa, sin bañarse por una semana entera, durmiendo en el patio de la casa. Cada día despertando solita, con el pelo lleno de tierra, lleno de hojas para tomar el bus escolar, para llegar al colegio. Porque el colegio era el único lugar donde ella podía escapar del dolor constante que ella vivía toda su vida en casa. ¿Qué niño merece vivir algo como eso? Nos cuesta ver, comprender, entender cómo Dios puede estar en eso. Y que después más encima su padrastro comenzó a violarla, sistemáticamente. Y obviamente cuando ella tiene 15 años de edad, niega a Dios. Dios no existe, Dios no es real. Y en esa lógica, ella recibe una invitación de 2 compañeros del curso para ir a la iglesia. Así de simple. Pero ocurre algo interesante con esta Sara. Ella conoce al Señor la primera noche que va a la iglesia. Ella fue a pelear con Dios. Fue a discutir con un montón de canutos ignorantes. Pero se encontró con el amor sorprendente de un Dios que la abrazó y que la acogió. Pero aún después de cristiana, ella luchó muchos años con este secreto. Y lo mantuvo oculto. Ella fue una hija despreciada en el seno familiar, sufriendo maltrato y abusada desde la más tierna infancia. Y ella, siendo cristiana, cargaba con un dolor. Llegó a casarse y obviamente su vida sexual con su esposo no era buena. Y nunca iba a serlo, si ella no lograba sanar esa herida profunda en su corazón. Entonces nosotros sabemos, y esto parece muy interesante en la historia de Sara. Usted y yo lo sabemos, porque hemos recibido a Cristo. Y al recibir a Cristo es algo real. El Señor viene a nuestra vida, viene a nuestro corazón y Él nos hace nacer de nuevo por su gracia, por su poder. Él nos da vida nueva, Él nos convierte. Pero eso no significa que automáticamente, porque recibiste a Cristo, todos tus traumas son superados. Todos tus dolores sanan automáticamente en ese momento. Porque un día levantaste la mano, hiciste una oración, lloraste o llenaste una tarjeta. No es así. Dios está trabajando en tu vida y va a seguir haciéndolo. Tal vez tú ya eres cristiano hace muchos años, pero aún cargas con algún dolor en tu corazón, que necesitas trabajar, confesar a hermanos en la fe. Orar por eso y entregarlo al Señor. Y que Dios pueda realmente sanar tu corazón, ser liberado, como lo que Sara tuvo que vivir de aquí en adelante. Entonces el Señor providencialmente fue moviendo las cosas y por gracia y misericordia del Señor, Dios le dio un esposo relativamente comprensivo. Y digo relativamente porque a los hombres pucha que les cuesta comprender. Y el esposo, que antes se enojaba nomás por la pobre vida sexual que tenía, llega a un punto que él dice, busquemos ayuda.
Busquemos consejo. Y buscan consejo y en medio de la consejería comienza a salir toda la verdad de este pasado oculto que tenía Sara. Que tal vez ella ni siquiera lo ocultaba a propósito, sino que lo ocultaba también por una forma de olvidarlo, porque no quería pensar en eso. Entonces, si prestamos atención en este sentido, vamos a ver, por ejemplo, la historia de Sara, o por ejemplo tu propia historia, que hay sufrimiento que no es que automáticamente, instantáneamente, porque recibiste a Cristo, se acaban. No es así. Aquí hay gente regenerada por el Espíritu Santo, llena de heridas, traumas y dolores en su corazón. Entonces, ahí es el inicio de un proceso que te va a llevar a la verdadera libertad, pero que tienes que permitir que Dios vaya realizando paso a paso. Eso nos lleva al tercer y último encabezado, que es cuando sufrimos, no solamente Dios por su providencia está guiando las cosas, sino que llega un punto en el que Dios definitivamente y directamente interviene. En el caso de Sara, esta crisis matrimonial fue algo bueno, porque para nuestros ojos una crisis matrimonial es algo no bueno, es una crisis. Pero muchas veces ayudan a trabajar cosas, a sanar traumas y dolores que cada uno tenemos en nuestra vida matrimonial. ¿Sí o no? Es por eso que yo les digo que si ustedes están casados y nunca han tenido una crisis matrimonial, qué pena por ustedes, porque no han podido crecer. La verdad es que las crisis nos llevan a crecer. Las crisis revelan cosas escondidas. Las crisis son parte de, y deben ser trabajadas de la mano del Señor. En el caso de Sara fue eso. Una crisis matrimonial la lleva y lo lleva a ellos a buscar consejería y hace que un pasado muy lejano salga y pueda al fin ser tratado por Dios. Y llegado a su punto en la vida de esta mujer, Dios intervino y lo hizo con poder y la liberó. Esa es la historia también del Éxodo. La historia del Éxodo es la historia de cómo Dios desplegó su poder y humilló al mayor imperio de la época. Y la historia del Éxodo no está ahí solamente para contarnos algo que Dios hizo 1500 años antes de Cristo. La historia del Éxodo está aquí para recordarnos hasta el día de hoy que Dios sigue haciendo esto por su pueblo y lo seguirá haciendo. Porque es el modo operandi de Dios, humillar a los poderes humanos para revelarse como el único y verdadero Señor soberano, para venir y poseer tu corazón, porque Él quiere ser el centro de tu vida. Él quiere hacerte libre del dolor, de la esclavitud, y te hace, esa esclavitud que te hace a veces tener comportamientos vergonzosos, pecaminosos, estúpidos. Pero Dios quiere hacerte libre de eso, porque Él sabe cuál es el dolor profundo que está por detrás de esa conducta adictiva. Él sabe lo que hay detrás, dolor profundo, que lleva mucho tiempo ahí, y Él quiere trabajarlo y hacerte libre. Así que nosotros, en primer lugar, también aquí vemos la providencia de Dios en cuanto a que Dios forja un libertador. Providencialmente Dios hace lo siguiente: prepara a una persona que tiene las siguientes características. Conoce profundamente la cosmovisión egipcia. Ese es Moisés. Se identifica, sin embargo, con su pueblo. Los hebreos se indignan ante la injusticia que sufre su pueblo, pero también conoce profundamente la vida en el desierto. Dios prepara a una persona con todas estas características para poder guiar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, pero también porque los va a guiar 40 años en el desierto. Así que tiene que ser un tipo que sabe guiar, por lo menos oveja en el desierto. Y es justamente el oficio que se dedica Moisés durante 40 años cuando él huye a Madián. Dios providencialmente preparó un libertador. Ahora, en la mente de Moisés, ¿cómo ocurrió eso? Y es muy interesante esto. En primer lugar, él disfrutaba de todos los privilegios del palacio de Faraón. De hecho, Hebreos 11 lo dice así. Dice que Moisés, para identificarse con su pueblo, él toma una decisión, que es renunciar a todos los placeres del palacio. O sea, Hebreos 11 nos muestra un detalle que también no es tan claro en el Éxodo. Y es el hecho que Moisés efectivamente disfrutó de grandes placeres como nieto de Faraón. Poder, prestigio, mujeres, alimentos, caballos. Él se paseaba en los carros del Faraón, por todos lados. Él tenía todas las cosas más bacanas de Egipto. Pero él, por amor a su pueblo, y se identifica con su pueblo, él termina renunciando a todo eso. Pero ocurre algo. Dice que un día, cuando él ya era adulto, él salió a caminar, a ver qué estaba pasando. Y ve un capataz egipcio que está golpeando cruelmente a un esclavo hebreo. Y Moisés no hace lo que hace uno cuando ve gente peleando, que es grabar. Moisés reaccionó y mata al capataz egipcio. ¿Qué es lo que les dice eso a ustedes? Que Moisés quería libertad para su pueblo. Sin duda, Moisés quería libertad para su pueblo.
Problema, buscó libertad por sus propios medios. Obviamente no le iba a ir bien, pero su corazón ya estaba de alguna forma bien inclinado por lo menos a hacer algo bueno, identificarse con el sufrimiento de su pueblo e indignarse ante la injusticia. Él se indignó y cuando él está en ese momento, él toma una decisión. Porque piensen en esta dicotomía, en esta disyuntiva que él está. Él nació hebreo, pero fue criado en el palacio como el hijo de la hija de Faraón. Y donde están los dos ahí, el capataz egipcio y su hermano hebreo, es el momento de decidir de qué lado estoy. Ahí Moisés tomó la decisión más tremenda de su vida. Y él dice, estoy del lado de los hebreos. Así que él viene, se levanta y golpea, no sé con qué, con un palo, no sé, pero mata al capataz egipcio. Y para que pase piola, lo esconde en la arena. Sí, lo esconde en la arena. Al otro día, sale otra vez a pasear y ve a dos hebreos peleando. Y le dice, oye, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué pelean? Ustedes son hermanos, no deben pelear. Y un hebreo reacciona, ¿y qué venís vos? ¿Me vais a matar como mataste al egipcio? Y ahí Moisés cachó, que todos sabían de lo que él había hecho. Y efectivamente él tiene que arrancar, porque entonces Faraón trata de matarlo. Faraón se da cuenta del peligro que es esto. Y él dice, Moisés se identificó con los hebreos. Y lo terrible es que él nos conoce. Conoce nuestra cosmovisión. Conoce nuestra estrategia militar, nuestro poderío militar, nuestras estrategias. Si este compadre se vuelve líder de los hebreos, ya era. Los hebreos se levantan y se acaba la cuestión. Esa es la lógica de Faraón. Entonces Faraón trata ahora de matar a Moisés porque sabe que hay un potencial libertador de su pueblo. Por eso lo trata de matar. Entonces interesante eso. Él ve un potencial líder. Pero este no era el medio que Dios tenía para liberar a su pueblo. Así que tanto Moisés con lo que hizo y Faraón con su reacción se equivocaron. La forma con la cual Dios iba a liberar a su pueblo iba a ser mediante despliegues de poder sobrenaturales. No a través de una revueltita por ahí, una revolución humana. Ellos no sabían eso. Pero nosotros vemos entonces que de esta manera termina el capítulo 2 del Éxodo. Moisés se va, se arranca y llega a Madián. Allá en Madián, él tenía esta cuestión como de justiciero, muy arraigada. Y en Madián veo unos pastores que están acosando, haciendo bullying a las hijas de Reuel. Y no las dejan que saquen agua para su ganado. ¿Y qué hace Moisés? Se arremanga otra vez y las defiende. Y ahí defiende a la hija de Reuel. Y yo a Reuel me lo imagino como alguien grande, gordo, barbón y bonachón, como un viejo pascuero del desierto. Entonces él viene y dice así, bueno, entonces, ¿dónde está este muchacho que la ayudó? Tráiganlo para acá. Y cuando lo traen, dice, mira, acá está mi hija, cásate con ella. Compadre generoso el compadre. Se pasó Reuel, también conocido como Jetro. Entonces, así que él en este contexto, y ahora él cambia su estilo de vida. Es tremendo el cambio de estilo de vida de Moisés. ¿Qué ocurre con Moisés? Pasó de estar en el imperio, siendo un heredero de un gran imperio de Wall Street, a estar en una comunidad hipienta. Así cambia. ¿Me siguen o no? Moisés ahora está plantando tomatitos orgánicos, cuidando ovejas, vendiendo huevitos de gallina feliz, leche, queso de cabra, leche de cabra, mortal el estilo de vida, Hakuna Matata, sin preocuparse, es como hay que vivir. Y ahí está Moisés, viviendo la buena vida, se olvidó de su pasado, y usted puede decir, buena, la hizo de oro Moisés, abandonó el sistema y se hizo un outsider. Pero Dios tampoco quería eso para él. Dios también lo va a sacar de ahí. Y le dice, yo no quiero que vos seáis un hippie aquí disfrutando de la vida en el desierto. Yo tengo otro plan para ti. Y Dios tenía otro plan para él. Y eso lo veremos más adelante. El punto es que mientras él estaba viviendo, ¿cierto? Tiene un hijo que se llama Gersón. El Seba dijo Gersón, tampoco es Guasón. Se llama Gersón. Versículo 23 del capítulo 2. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda a Dios. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. O sea, Dios comenzó a elaborar su plan de liberación
mientras Moisés está viviendo la buena vida en esta comunidad hipienta con su familia. O sea, ¿me sigue la idea o no? Dios está haciendo algo de lo cual Moisés no tenía idea. Probablemente Moisés cargaba un peso en su corazón. Quizás nunca pudo quedar del todo tranquilo y se preguntaba, ¿qué será de mis hermanos? ¿Qué será de mi pueblo? ¿Qué será de mi gente y de los hebreos que están sufriendo allá? ¿Qué será de ellos? Pero yo estoy mejor aquí. No saco nada en ir para allá, mejor ni pienso en eso. ¿Qué saco con volver? Este es mi lugar, tengo esposa, tengo hijos, tengo cabra, leche, queso de cabra, con tomatito y muchas cosas ricas. Entonces él estaba bien. Pero Dios, mientras tanto, estaba trabajando. Y es muy interesante esto porque después ustedes van a ver en Éxodo 3, cuando Dios llama a Moisés en la zarza ardiente, le dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y tomé una decisión, que yo voy a descender a liberarlos y voy a mostrar todo mi poder y voy a humillar al rey de Egipto. Así que ahora tú disponte y anda. O sea, Dios tiene todo un plan y solamente le dice a Moisés, Moisés, tú tienes una parte que hacer aquí. Venga, sale de esta comunidad hipiente en la que te encuentras y ven a ser parte de mi plan para tu vida. Esa es la invitación que Dios le hace a Moisés. Y en ese sentido nosotros vemos que Dios llega a un punto en el cual tus clamores son oídos. Eso es lo hermoso. Hermano, llega a un punto en el cual tus clamores son oídos. Llega un punto en el cual Dios toma una decisión y comienza a traer liberación sobre tu vida. Llega un punto en el cual Dios comienza a traerte libertad de la esclavitud y el dolor que tú sientes. Y en el momento preciso Dios decide intervenir usando a Moisés. Pero es el plan de Dios, no el plan de Moisés. Moisés se habría ido a las armas. Matemos a todos los capataces egipcios. Porque fue lo que él hizo al principio. Pero el plan de Dios era muy distinto. El plan de Dios era mucho más ambicioso, en todo sentido. No era simplemente rebelarse contra un par de capataces egipcios. El plan de Dios era humillar a todos los dioses de Egipto. ¿Ustedes sabían eso? Que cada plaga es una humillación pública a un dios egipcio. El Nilo era un dios. Apis, que se representaba en forma de buey, era un dios, la muerte del ganado. Tenía un dios del sol, que era Ra, que era el más importante. Dios oscureció el sol. Faraón mismo es un dios y Dios mata a su hijo. Cada uno de los dioses egipcios era un dios y Dios los humilló uno por uno, hasta el último de ellos, Faraón. Así que resumiendo esto es lo que nosotros podemos ver que nos enseña el texto. Que cuando sufrimos, sí, Dios parece ausente. Pero cuando sufrimos, Dios por su providencia nos está cuidando y nos está sustentando. Cuando sufrimos, no duden de esto, llega un punto en el cual Dios sí comienza a intervenir, pero es al tiempo de Dios, no a tu tiempo. Y cuando Dios interviene, no hay poder humano que pueda detener su mano. Cuando Dios comienza a intervenir, no hay voluntad humana que se resista. Cuando Dios comienza a intervenir, todo queda al descubierto y Él trae libertad, porque aquel que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará. Esa es una promesa para los hijos del Señor, que Dios, el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. Pero aquí donde nosotros tenemos esta gran verdad que no podemos olvidar. Moisés es solo una prefiguración. Es como una silueta, una sombra oscura del verdadero libertador. Y el verdadero libertador es Cristo. Porque Cristo es el que toma una decisión más radical que la de Moisés. Me voy a identificar con el pecador. Me voy a identificar con los oprimidos. Me voy a identificar con los que están muertos en sus delitos y pecados. Voy a dejar mi trono. Voy a dejar todos mis privilegios. Y voy a dejar atrás todo esto para identificarme con un pueblo que sufre, que llora, que es esclavo, que no encuentra libertad. Jesucristo, hermanos. Jesucristo se identificó con nosotros. Se hizo esclavo como nosotros bajo el poderío del Imperio Romano. Fue palestino, fue un judío más. Allí bajo el poderío del Imperio Romano ni siquiera fue un líder entre los judíos, sino un simple rabino que enseñaba la ley y enseñaba la escritura. Pero que no se sometía a las lógicas del poder humano y de los politiqueros fariseos. Él no se dejaba impresionar por las personas que mostraban rectitud moral, rectitud religiosa, guardando el Shabbat, sagradamente yendo a la sinagoga y diezmando hasta de la menta, el eneldo y el comino. Él no se impresionaba de eso, porque Él venía a conquistar corazones destruidos, corazones dolidos, corazones oprimidos. Y por eso los primeros que escucharon la voz de Jesús fueron las adúlteras, fueron los fornicarios, fueron los ladrones. No la gente correcta y ejemplar,
fue la gente cansada, cansada de sí mismos, agotados de cargar ese peso en su corazón. A ese tipo de gente Jesús llamó. Y por ese tipo de gente Jesús fue a la cruz. Jesús no venía a proponerles un set de reglas para que ellos buscaran ser perfectos y se autoperfeccionaran siguiendo los próximos 10 pasos para la victoria. Cristo no hace eso. Cristo vino a ofrecer libertad, redención por gracia, porque somos sus hijos, somos su pueblo. Y Él nos amó a todos los que estamos acá antes de la fundación del mundo. Y mire lo que dice el texto, que Dios escuchó los gritos desesperados del pueblo, que Dios escuchó las quejas del pueblo y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de estos hebreos no tenía ni vida, no nacían, no estaban ni siquiera pensados por sus padres, ninguno de ellos, y Dios ya había hecho un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Del mismo modo, déjame decirte que Dios viene. Cristo viene a identificarse con el oprimido porque Él nos conoce desde mucho antes que vengamos al mundo, porque Él hizo un pacto en la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo somos sus hijos por gracia. Y Él tomó una decisión de amarte y hacerte su hijo. Por eso Él vino a identificarse contigo, a identificarse con nosotros, a identificarse con nuestro dolor. Y yo sé cuál es la pregunta que tú te haces. Y te quiero dar una respuesta sin tapujos, una respuesta con toda profundidad teológica. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Cuál es el propósito de que exista sufrimiento en el mundo? Y yo tengo una respuesta. Que si tú eres hijo de Dios, te va a hacer todo sentido. Si no, muy probablemente no te gusta para nada la respuesta que voy a dar. Pero es la respuesta más correcta a la luz de la palabra. ¿Sabes por qué existe el sufrimiento en el mundo? ¿Sabes por qué Dios permite que el sufrimiento exista y el dolor exista y la injusticia exista en este mundo? Él permite que todo eso exista para que su Hijo lo sufriera. Porque solo así tú y yo podemos tener salvación. Dios permite que exista el sufrimiento en el mundo para que Jesucristo pudiera sufrir. Porque sin sufrimiento de Cristo no habría salvación ni para ti ni para mí. Hermano, frente a tu dolor, Él no está sentado en un trono mirando un tablero de ajedrez de toda tu vida y viendo tu sufrimiento como que fuera una pieza más en su tablero. Él conoce el sufrimiento de primera mano. Él lo vivió. No importa tu sufrimiento, el de Cristo fue peor. Él sabe, hermanos, Él sabe para ti que te abandonó tu padre. Él sabe lo que es tener un padre que lo abandona. Por eso Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Colgado sobre la cruz. Dios sabe lo que es perder un hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios sabe lo que es vivir bajo la opresión, porque Él vino y nació bajo el poderío del Imperio Romano, oprimido en los márgenes. Dios sabe lo que no es tener seguridad si mañana va a haber para comer en la casa. Porque José y María, mientras arrancaban con un bebé en brazos hacia Egipto, no sabían si iban a tener algo para comer el otro día. No importa el sufrimiento que tú hayas pasado. Te quiero decir esto. Jesús lo conoce, lo sabe y lo vivió. Jesús lo conoce, lo sabe y lo vivió. Y lo vivió, ¿sabes qué? Para que tú y Él tengan ahora una relación. El propósito del sufrimiento en el mundo es un propósito glorioso. El sufrimiento en el mundo está porque solo así Cristo pudo sufrir, como de hecho ocurrió, para que tú y yo tengamos redención. Porque no importa cuán terrible te parezca la injusticia que tú has vivido o que alguien haya hecho contra ti, siempre la injusticia que vivió y sufrió el Santo Hijo de Dios sobre la cruz fue peor. El sufrimiento de Él fue peor, fue mayor, fue cósmico. Él cargó en su cuerpo todo el pecado de toda la creación, de toda la humanidad, pecados pasados, presentes y futuros, toda nuestra inmundicia, toda nuestra asquerosidad. Toda la creación sufrió en el cuerpo de Cristo cuando Él entregaba su vida para nuestra salvación. Toda la creación. Así que nos preguntamos, ¿por qué Dios permite sufrimiento en el mundo? Sí, tiene un buen propósito con Él. ¿Qué propósito? Manifestar a Cristo. Manifestar la salvación. Manifestar la redención. ¿Esa respuesta va a lograr satisfacer a las mentes más curiosas? Creo que no. Pero es la única respuesta válida para ti que crees en Cristo. Que tú recuerdes que el sufrimiento existe por esa causa.
Le invito a que podamos orar.